Es posible que esta reseña se salga bastante de lo habitual y precisamente por eso quería compartirlo con vosotros. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil en su versión exclusivita. Sí, hoy toca subir un poquito porque nos vamos con la gama exclusiva de Lancôme. Nos vamos con los Grand Rouge. He reseñado anteriormente algún otro de esta gama y creo que hoy voy directa al más famoso, al más vendido creo también, y al que más vais a encontrar o el que más familia tiene, ¿no? Este es como el guay, dentro de todos es el más conocido y es el Oud Bouquet, un perfume lanzado en 2016, esta presentación, aunque anteriormente fue lanzado en 2014 con un cambio de frasco, con este de aquí. En la actualidad lo podéis encontrar así, al igual que todos sus hermanos, son este empaque tan preciosísimo que tienen, o sea, os lo juro, me encantan, pesan un huevo, pero es que son tan bonitos, o sea, ves así varios seguidos y es como, ay, qué cosa más buena, o sea, es monísimo. Y sí, el empaque es preciosísimo donde los haya, pero a mí lo que me interesa es el interior. La belleza es para el interior. Ya lo decía en La Bella y la Bestia la señora Potts y a mí eso se me quedó grabado y de verdad lo defiendo a muerte. Y es que esto es una composición oriental total creada por Fabrice Pellegrin. Y aquí lo que vamos a encontrar van a ser como 3 grupos de notas muy diferenciados entre sí, que van, bueno, lógicamente se mezclan, ¿no? Pero son 3 grupos como muy marcados. En ese primer grupo de notas vamos a encontrar una salida muy amaderada. Aquí vamos a encontrar 3 maderas. Vamos a encontrar la madera de oud, la madera de guaquia y la madera de copaju, o como narices se diga. Esta es la palabra. ¿Cómo se dice eso? Yo no lo había visto en mi vida. O sea, no me preguntéis cómo huele porque de verdad ni idea. Yo solo sé que aquí lo que destaca cuando tú pones este perfume es el oud, pero un oud así bien intenso, bien protagonista, y el primer rato yo solamente destaco esa nota, distingo, mejor que destaco, distingo. O sea, es como un olor que de repente ¡pum! Llega el oud, se queda aquí contigo y ya dentro de un rato cuando se aburre da paso al resto, pero en un primer momento es protagonista total. También deciros que es un oud bastante occidentalizado, es un oud bastante más fino, un oud bastante más elegante, aunque ya digo, es una nota muy amaderada, es un perfume unisex y realmente con esas fases de salida un hombre lo podría usar perfectísimamente, o sea, es un unisex bastante bien hecho. Sin embargo, una vez que pasan las horas, os hablo de 2-3 horas más o menos cuando empiezo a notarlo, destacan los otros 2 grupos. Por un lado, un Soliflor La Rosa, un absoluto de rosa precioso, una rosa Lancôme. Me encantan las rosas de Lancôme, lo he dicho muchas veces, pero es que creo que es de las marcas que mejor trabaja esa nota. O sea, es que la rosa de Lancôme es que la ves, o sea, yo lo huelo y veo aquí los pétalos y veo el ramo y veo todo. Una vez me regalaron un ramo de rosas que lo tuve en mi casa y es que era como... Madre mía, entrabas al salón y olía todo ahí, todas rosas rojas, ¡ay, qué cosa más bonita! A esa rosa le acompaña a ese tercer grupo, que es el grupo más dulce, el grupo del praliné y la vainilla. Entonces, este perfume lo que hace es que las primeras horas es un oud intenso, es un oud muy amaderado y es un aroma que a mí no me termina de conquistar, o sea, no es un aroma que diga, oh madre mía, me encanta. No, estoy todo el rato deseando que llegue esa segunda fase que, como digo, aparece a las 2-3 horas, donde destaca una rosa achocolatada, una rosa ahí con el praliné, una rosa mucho más dulce, aunque sin dulzura añadida. O sea, le notas un poco el chocolate, ese praliné, esos toques como más de almendra, pero se lo notas en el filo. O sea, si yo tuviera que establecer un orden de prioridades de notas, la gran principal es la madera, en segundo lugar la rosa y en tercero esos toques de chocolate. Si vais buscando un perfume achocolatado, este desde luego que bajo mi opinión y en mi experiencia no lo es. Y creo que es justo por eso por lo que este perfume no termina de encantarme. Destacan tanto las notas amaderadas, destaca tanto ese oud, que yo, como os digo, no es una nota que me haga hacer chiribitas en los ojos, no lo es, entonces no termino de disfrutarlo. Sí que es verdad que cuando empieza a secar ahí es cuando estoy ahí, joder, qué rico huele, qué tal, qué cual, pero ¿veis lo que estoy haciendo, no? Ese es mi pequeño problema con este perfume. Ahora os lo cuento, os dejo su ficha con las notas y ahora vamos con el rendimiento.
Y hablando de rendimiento y por qué hacía yo así, pues bien, en cuanto a duración me está haciendo unas 8 horas aproximadamente. Y sí que es verdad que ayer me lo puse, estuve todo el día en casa con él, o sea, desgaste cero, patatero, estar en casa, en fin, ya sabéis. Que por mucho que te laven las manos, no es lo mismo que si estás trabajando, estás al aire, etcétera, etcétera. Pues bien, ayer me llegaba a las 10 horas, o sea, ayer sí que es verdad que se portó muy bien, se portó bien, en la piel bien. Mi problema viene con la estela, y es que la primera vez que le probé sí que me proyectaba muchísimo. De hecho, me saturó, o sea, al rato estaba como hartísima de él, era como, madre mía, por favor, qué bomba llevo aquí, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues bien, ahora mismo no es así. Sí que es verdad que está haciendo frío, pero un perfume así precisamente está pensado para más frío. Os hablo de que yo lo estoy probando sobre los 10 grados, una cosa así que es lo que tenemos estos días por aquí. Se me queda muy pegado a la piel prácticamente desde el principio. Sí que es verdad que la fase esta amaderada Elude destaca muchísimo, precisamente por eso tampoco quiero sobreaplicar más, porque pues eso, no es una aroma que yo disfrute y no me apetece ir dando galletazos de oud a los que tengo al lado. Pero es que cuando pasa esa fase, ahí ya, cuando ya se convierte en la rosa chocolatada, que a mí me encantaría ir dando tortazos de rosa chocolatada, ahí ya nada, ahí ya está muy, muy, muy pegado a mi piel. Y eso me ha defraudado. Me ha defraudado en el sentido de que un perfume de casi 200 euros, 195 me parece que es el precio oficial, me haga eso. O sea, ya sabéis que yo cuando suben los precios subo muchísimo más mis exigencias. Creo que es algo como que tiene que ir así, ¿no? Tiene que ir sí o sí. Y sí que es verdad que en comparación con otros de la marca y con otros de la propia gama, me refiero, no tienen nada que ver. Este es como bastante más suave. Sí que es verdad que del grupo así de perfumeras, que somos unas cuantas, soy a la que más problemas le da. O sea, es que se me queda muy, 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 muy pegado a la piel. Pues eso, desde que pasa la fase de luz, se me queda ya bastante, pues eso, muy suave, muy de tener que estar así para sentirlo. Y eso, pues para un perfume tan caro, pues me cabrea, sinceramente me cabrea mucho. Porque si bien a su compañero, a Oud Ambroisie, oh my god, de esto sí que no abuso, pero es que con 3-4 sprays lo tengo todo, me dura bastante y encima proyecta, entonces pues eso, que no sé, yo quería comentaros eso, porque sé que hay muchísima gente que le dura vida y media, que proyecta muchísimo, que no sé qué, que no sé cuándo, pero mi experiencia con él ha sido un poco, sinceramente, ha sido un poco chof, me ha dejado un poquito defraudada, un poquito no, un muchito, o sea, estaba yo bastante triste cuando lo recibí, lo estaba probando, era como, ¿pero por qué? ¿Por qué? No sé, me fastidia mucho porque no suelo tener problemas de ese tipo con las fragancias, al contrario, me aguantan bastante bien. Así que nada, pues eso, que os lo quería contar. No sé, ¿os pasa eso? Si le conocéis, ¿os pasa eso con él? No sé, estoy ahí un poco con el corazón partido, sinceramente. Y bueno, también otra cosa que he pensado es que muchas veces cuando tienes el perfume abierto un tiempo, el perfume cambia, el perfume madura y el perfume se queda mucho más intenso. Por ejemplo, me pasó con el de la Nuit Ressort à la Folie, con el diamantito colorado. Con ese yo las primeras veces era como una cosa muy suave y es que ahora lo uso y se ha vuelto muy bomba, o sea, no sé, igual necesita un poco de maduración, no lo sé chicos, no lo sé, pero os lo quería contar. Así que nada, esto es una reseña un poco extraña, pero hay que compartirlo y hay que hablar bien, mal, regular, esto es una experiencia simplemente, ya sabéis que la perfumería es un mundo súper subjetivo y nada, pues esta es mi experiencia con Oud Bouquet. Triste, estoy triste. Así que nada, locuelas, esto es todo por la reseña de hoy. De verdad, no compréis a ciegas perfumes nicho, así perfumes tan caros y tal. Por muy buenas reseñas que hayáis oído, por muy tal, de verdad, siempre probadlo en piel. Porque de verdad, estos batacazos duelen, que es mucho money el que estemos jugando. Así que cuidaico. Así que nada, cuidaos un montón y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!